Iba kamichpan ilaqulaq mayachulq'ij quxlajuq tzikin junq'ij yalanim lijalen lumarin matuxiq chivirumari kochikobe chpani qatijonek qachapqa rijunq'ij wakamij hananayuqkikot romari qamolonq'ij. Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Hoy en el calendario sagrado pues marca el Oxtlajuq Tzikin, un día de la abundancia, un día de dedicarle también a los seres de la naturaleza, especialmente el pájaro que es el nahual de la abundancia. Y vamos a iniciar la clase. Les agradezco muchísimo la presencia de ustedes en esta clase. Espero que estemos bien en casa y lo más importante dispuestos al proceso de formación que tenemos en este momento. Como se dan cuenta, pues ya dentro de un mes más o menos, pues finalizan las clases, ya solo el mes de octubre y ahí pues se fue tan rápido el tiempo. Entonces, espero que ustedes estén bien y aprovechar el tiempo al máximo. Y la semana pasada vimos el tema de la importancia de leer comprensivamente. ¿Se recuerdan de lo que vimos la semana pasada? Algo muy importante que decíamos, ¿por qué es importante saber leer bien en la vida? Y ahí salían algunas ideas, pero para retroalimentar esta parte, quisiera preguntarles de lo que vimos la semana pasada y de la importancia de saber leer bien en la vida. ¿Alguien me puede comentar por qué es importante leer bien en la vida? Sí, Lick, Por favor. em, la lectura es bastante esencial, ¿verdad? Ujú, Desde, por ejemplo, desde pequeños que vean libros, aunque no sepan leer, pero ya ven las imágenes, entonces se ujú, vuelve algo atractivo. Y es algo que nosotros no se desarrolló, ¿verdad? En nosotros. La ujú. lectura aumenta la inteligencia, estimula la creatividad, ejercita la memoria, estimula las habilidades, alarga la esperanza de vida, ayuda con el insomnio, Ujú, muy mejora la bien, toma de decisiones y desestresa. Entonces, muy bien. Muy bien, gracias, Olga. ¿Alguien más que nos quiera compartir ahí alguna idea? ¿Por qué es importante leer bien en la vida? ¿Otra idea más? Eh, Adelante, Araceli. Saber Tijonet Sakar Matesh. nos ayuda bastante a poder ampliar nuestro vocabulario y Ujú, de igual manera poder conocer nuevas palabras que en ocasiones podría decirse que no conocemos la palabra, pero al momento de leer pues vamos encontrando y vamos ampliando nuestro vocabulario. muy bien, muchas gracias. Bueno, realmente hay muchas ideas. La semana pasada vimos ahí la importancia de leer bien en la vida, ¿verdad? Algo que nosotros tenemos que considerar en el momento de hacer una lectura o sobre todo también crear el hábito de la lectura. Y muchas veces, pues nosotros, en cierta manera, los que estamos en el mundo académico, pues a veces solo nos enfocamos a lo que realmente hacemos, pero muchas veces no fundamentamos lo que nosotros queremos enseñar, queremos plantear o opinar en alguna oportunidad, ¿verdad? Por eso es importante leer bien. Y aquí vimos la semana pasada, ¿verdad? De que según Levis, dice que disminuye el 68%, ¿verdad? El estrés de las personas y solo se necesita hacerlo por un lapso de 6 minutos al día, imagínense. Pero eso de leer bien significa ponerle toda la atención, ¿verdad? Entonces también algo muy importante que la lectura reduce el ritmo cardíaco a tal punto que permite a la persona relajarse y descansar mejor. Así como dice Olga, pues realmente evita el insomnio, ¿verdad? Entonces también esa parte vimos la semana pasada y los objetivos de la lectura, ¿verdad? Que en cierta manera en nosotros en la lectura hay ciertos procesos para interrogar, para descodificar, para analizar y para criticar también, que si tenemos información, pues obviamente pues nos ayuda para poder opinar, poder dar alguna opinión de cualquier cosa, ¿verdad? O criticar o dar ahí alguna propuesta importante de lo que realmente nosotros vemos.
Y también algo muy importante que ya ustedes han dicho, que la lectura interpreta, ¿verdad? Nosotros también al momento de leer, pues nos da esa capacidad de interpretar, de tener también un pensamiento propio y eso nos define realmente a las personas tal como somos, ¿verdad? Entonces, la lectura nos hace cambiar muchas cosas de lo que nosotros somos y también de tener información así de primera mano. Y aquí vimos los beneficios de la lectura, ¿verdad? Ahí es además de que es un relajamiento, pues genera felicidad de compartir, nos da emociones y nos da ahí una imaginación, despierta la sensibilidad, espanta los miedos. Miren, aquí también algo muy importante, favorece también los buenos valores, empatía, ¿verdad? Con la cultura, amplía la cultura también ayuda a madurar, ¿verdad? Enriquece el vocabulario, mejora la expresión oral y fija la ortografía, facilita el estudio y nos hace críticos y más libres, ¿verdad? Una persona que tiene una capacidad lectora, pues es una persona que tiene capacidad para escribir, para leer, para interpretar. Entonces, en la medida en que realmente ustedes se van preparando, pues son formas que uno tiene que ir ampliando más la lectura. En los grados académicos, por ejemplo, de formación, muchas veces nosotros no entendemos la diferencia de un nivel a otro, pero realmente a veces al momento de entrar en un proceso de formación, en el profesorado, pues son investigaciones que se hacen de algún tema. Ya en la licenciatura, pues entramos un poco más a los ensayos, ¿verdad? Ensayos y en cierta manera en las licenciaturas pues ya son propuestas, ¿verdad? Propuestas concretas. Ya nosotros proponemos alguna situación que nosotros podríamos realizar. Y a nivel de maestría, imagínense a nivel de maestría es la creación, ¿verdad? Creación de alguna propuesta, de una teoría, ¿verdad? Y nos hace más sencillos, más simples. La capacidad de una persona con alto nivel, tanto de maestría como de doctorado, es la capacidad de simplificar, ¿verdad? Simplificar las ideas y proponer. Entonces, y eso le hace a uno ser así si tenemos lectura, ¿verdad? Tenemos la lectura, tenemos las cosas claras, ¿verdad? Y nos ayuda para poder fortalecer de una mejor manera. Entonces, yo le preguntaba en un momento al doctor Chacón, yo le preguntaba a él, ¿cuál es la diferencia entre los grados académicos? Y él me decía ahí, el doctor Chacón de la FPEM, y él me decía, mire, en dos cosas importantes. ¿Y cuáles? Le decía yo. La primera, dice él, en su sencillez, me dice, en su sencillez de hablar. Y lo otro es la humildad. Entonces son cosas también que le genera a uno la parte, y es cabalmente la lectura, ¿verdad? Y leer un buen libro es como estar en la luna. Durante esos instantes, mientras te sumerges entre las páginas, dejas de tener los pies en la tierra, viajas lejos a otros lugares, a otros mundos, a otras vidas. Vivir sin leer es peligroso y te obliga a creer en lo que te diga. Entonces, también algo muy importante. ¿Por qué insistimos mucho en el tema de la lectura? En el curso de laboratorio del idioma maya, pues realmente nos invita para poder entender de una mejor manera, de proponer lo que nosotros escribimos y en cualquier parte, digamos, en el idioma, el uso del idioma y todo lo demás. Ahora, ¿qué buscamos con la lectura? ¿Qué buscamos con la lectura? Algo muy importante también, ¿qué buscamos? Ya vimos que evita el insomnio, pues aumenta el estrés y todo lo que hemos dicho. Pero lo que buscamos con la lectura es leer para obtener una información, ¿verdad? Leer por placer, leer por seguir instrucciones. Son tres elementos importantes. Leer para obtener una información o también leemos también para leer por placer o leer por seguir instrucciones, así como vimos anteriormente los beneficios de la lectura, pero también dice acá leer para aprender o leer para revisar. También algo muy importante dentro de la alfabetización
que es un proceso por el cual una persona aprende a leer y escribir de forma competente para la vida. Y creo que cada libro que nosotros leemos, pues nos da muchas ideas, nos da muchas luces. Entonces, el leer nos ayuda, ¿verdad? Para muchas cosas, para tener información, ya decían ahí, en cierta manera, lo que decía aquí anteriormente, el texto que leímos, pues cuando leemos, pues nos sumergimos en ese mundo de la persona que está escribiendo, ¿verdad? Entonces, algo muy importante de esa parte. Y también algunas estrategias de lectura que nos plantea acá Isabel Sole. Dice, leer implica comprender el texto escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma, contenido, como el lector. Por eso cuando estamos trabajando el material, en mi forma de plantear las cosas, de elaborar materiales, pues les he compartido ahí las 3 estrategias y eso pues en cierta manera funciona en todo lado. En dar una clase, en elaborar un material, pues funciona. ¿Por qué? Porque hay un proceso lógico. También los tipos de mediación. Hemos visto la mediación pedagógica, la mediación de forma, ¿verdad? La formación de aprendizaje. Entonces, son 3 tipos de mediación. Cuando hablamos de la mediación pedagógica es el cómo enseñar, ¿verdad? Cómo el lector o la persona que tiene el material, el beneficiario, pues entienda de una mejor manera el texto que está leyendo. Y su forma, si realmente yo en algunos casos en las guías que ustedes elaboraron, hay guías bien, bien bonitas y realmente me gustó mucho cómo ustedes plantearon las actividades, genera el interés, rompe el paradigma de solo escribir, sino que hacen otras cosas más. Pero hay algunos, al momento de abrir la guía y uno al revisar todo, pues es puro texto, ¿verdad? Entonces yo les ponía ahí, pues la invitación es para que ustedes le agreguen algo algo de forma, ¿verdad? Una estrategia de forma en relación a diseño, el material, el dibujo que lleva, ¿verdad? El texto y todo lo demás. Entonces, esa parte ustedes tienen que considerar como un elemento fundamental, ¿verdad? Y por otra parte también, cuando hablamos del contenido, nos referimos a esa parte del aprendizaje, ¿verdad? El contenido es el aprendizaje. Y al final de todo, digamos, el texto o cualquier cosa que nosotros leemos, siempre hay un currículum oculto. Y el currículum oculto es la idea que está planteando el escritor, ¿verdad? El escritor está planteando alguna idea. Al final, yo logro entender lo que está diciendo el autor. Sin embargo, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Esa parte fundamental del proceso. Entonces, también acá Isabel Soler nos dice leer, comprender y aprender. Pero también aquí algo muy importante que dice Sagali dice también, hay que aprender a desaprender, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hemos aprendido, pero son cosas que nos quedan. Sin embargo, al momento de que yo tenga una teoría, pues comparto esa teoría, pues a veces hay que desaprenderla, ¿verdad? Para aprender nuevamente. Entonces, el aprender a desaprender también es una teoría fundamental que también circula en este momento, ¿verdad? Leer es comprender ante todo un proceso de construcción de significados acerca del texto, ¿verdad? Cuando yo estoy dando a conocer allí la guía o la forma, la estrategia para que los estudiantes escriban la grafía J o TZ glotalizada o cuando utilicen la glotal, por ejemplo, en cierta manera yo tengo que dar las orientaciones de cuándo se usa, cómo se usa, en qué momento lo usamos y cuál es la regla básica para usar, ¿verdad? El chut, el saltillo, ¿verdad? Entonces también hay formas. También en la pronunciación, ¿verdad? Tiene formas, pero ahí vemos, hay una variedad, una gama de actividades que podríamos realizar y ustedes lo han puesto en su material. También hay algo muy importante que dice Isabel Sole, la comprensión lectora, que es el tema en la cual estamos sumergidos en este momento. El comprender, ¿verdad? Significa procesar información, decodificar para construir un significado junto a un aprendizaje significativo.
Por eso cuando hablamos de comprensión lectora, vamos a esa parte, el significado que tiene la palabra, que tiene el texto, va mucho más allá con solo leer y leer. También interviene en el lector y sus conocimientos previos, el objetivo y lo que le motiva a leer el texto. Es bueno leer el texto de distintas maneras, rápido, lento, mental, con sus respectivos apuntes de lo más significativo. A veces uno tiene la costumbre, yo tengo la costumbre de leer un libro, de subrayar y poner notas a la par, o si no poner post-it o dejar alguna anotación. Tengo, por ejemplo, en su momento yo leí la Biblia casi de pasta a pasta y ahí tengo muchas anotaciones, ¿verdad? Interpretar. Y tengo varios libros, ahí tengo subrayados y una cuestión ahí. Pero realmente uno al leer sabe, por ejemplo, qué contiene el texto. Y a veces cuando alguien dice, mire, y estos libros que tenés acá en casa, ¿lo has leído? ¿Sabes? Sí, le digo yo, los he leído. Y a veces cuando alguien pide alguna información, digo, en este libro está, ¿verdad? O alguien que está buscando, mis hijos dicen, necesito esto, sí, en este libro está. ¿Por qué? Porque uno realmente ha codificado esa parte de la lectura. Entonces, por lo mismo, la invitación es eso, ¿verdad? Como dice Olga, a veces nosotros cometemos el grave error de no darle algún libro al niño, muchas veces porque lo rompe, porque raya, pero realmente quizás va a ser una o dos veces, pero ya después va aprendiendo. Y entonces también está leyendo porque hay imágenes ahí. Entonces también algo muy importante. Esto es muy importante, estimados compañeros, compañeras, muy importante esta parte, porque en este sentido, en la parte de lectura hay tres niveles. Y eso es lo que realmente yo muchas veces les he dicho en su material. Cuando nosotros en la comprensión lectora hay un reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto. Es decir, que yo estoy repitiendo lo mismo a lo que dice el texto, ¿verdad? Estoy repitiendo lo mismo, pero en otro sentido también el nivel inferencial. Aquí yo logro dar una interpretación de la información implícita, es decir, el currículum oculto, lo que yo le decía, o la idea central de un texto. Pero también el inferencial es la esencia de la comprensión lectora, ¿verdad? En esta parte realmente nos da muchos elementos. En la parte criterial, ¿verdad? Hay un planteamiento de juicios, hay un argumento, nuestra posición frente al contenido del texto. Cuando nosotros hacemos realmente esta lectura, le decimos, mire, ¿qué entendió del texto? Y el estudiante o nosotros vamos a repetir lo mismo, lo mismo. Y a veces cuando yo dejo ahí alguna tarea y a veces es una repetición lo que dice la pregunta o lo que dice el libro. Pero en este sentido ustedes tienen que ver esta parte, ¿verdad? O nosotros llegamos a un nivel inferencial, es decir, logramos a una interpretación, o vamos a un criterial, es decir, el juicio crítico que le vamos a implementar. Entonces, también algo muy importante. Tal vez se recordarán ustedes la teoría de Bloom, por ejemplo, los niveles de Bloom para evaluar. Realmente Bloom nos lleva a un nivel de inferencia realmente de lo que nosotros estamos planteando en la evaluación y están los diferentes niveles, ¿verdad? Y sobre eso antes planificábamos, poníamos los verbos, qué verbos utilizar, pero luego vino Marzano. Marzano, él ya lo llevó a un nivel un poco más alto, que es el nivel de aplicación, ¿verdad? El nivel de proponer, el nivel de lo que yo aprendí directamente. Entonces va mucho más allá a ese nivel que propone Benjamin Bloom. Entonces, esta parte de los niveles de comprensión es muy importante. Y esto lo vamos a obtener, digamos, en estos niveles de comprensión si nosotros leemos ese hábito de lectura, pues nos va a ayudar mucho para poder llegar a estos niveles. Aquí hay otra parte también que es lo mismo que tenemos acá, nivel literal, solo que hay un concepto más, ¿verdad? Que tiene que ver con comprender la información explícita que brinda el autor, es decir, aquella que aparece de forma escrita y que necesita ser ubicada por el lector.
¿verdad? Que también es importante la parte literal, porque muchas veces cuando estamos nosotros interpretando las leyes, o que dice el artículo 71 de la Constitución Política de la República, que dice el artículo 76 de la Constitución Política de la República, y el artículo 69, o sea, esa parte en cierta manera es literal, yo no lo puedo cambiar, pero hay cosas que yo puedo cambiar, ¿verdad? Cómo interpretar las leyes, cómo nosotros poder dar alguna orientación, pero realmente nos ayuda esa parte a nivel literal. Es decir, que todos estos niveles es muy importante. Y el nivel inferencial, aquí también hay una explicación que buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores relacionadas a lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. ¿Verdad que también es muy importante esta parte? Entonces también para que ustedes vean y en cierta manera considerar esa parte de la lectura. Y por otra parte también, y cuando nosotros leemos en el nivel crítico, y ya vimos en el concepto anterior, es que emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos, ¿verdad? La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento de lo leído. Y aquí es donde realmente la teoría de Pablo Freire que hemos visto la semana pasada, ¿verdad? La teoría de Pablo Freire. Pablo Freire, cuando revisamos la teoría de él, nos dice que leer significa no solamente el texto, sino que significa leer todo lo que está a nuestro alrededor, leer el mundo, leer todo lo que nos pasa. Entonces, Pablo Freire nos habla de eso, ¿verdad? No solamente es leer el texto, sino que va mucho más allá. Y aquí hay una cuestión de video y lo vamos a ver en un momento, pero de lo que hemos visto, ¿en alguna oportunidad usted ha escuchado de estos niveles de comprensión lectora? A ver. Buenos días. A ver. ¿Alguien de usted había escuchado estos niveles? Sí, licenciada. Bueno, se busca desarrollar estos niveles a la hora de una lectura. Desde el inicio con preguntas claves, luego el desarrollo de la lectura, desarrollando en el estudiante que pueda interpretar o opinar sobre la lectura, o sea, ya ser crítico, pero de manera constructiva, no de criticar el texto. Vic, no se escucha, tiene apagado su micrófono. Muchas gracias. Pues es la parte que dice acá Olga, ¿verdad? La parte académica, la parte profesional, ¿verdad? Que es lo que tenemos que considerar siempre. Y lo que dice Olga, digamos, la parte ya de aplicación de esa lectura, pues nos ayuda para poder fortalecer todo lo que nosotros hacemos. Y les voy a compartir acá un video. Vamos a observar el video. Espero que pueda bajarlo acá. Solo deben un par de segundos. Ahorita vamos a ver. Bueno, ahorita lo voy a poner porque no me permite sacar desde la página de la presentación. Bueno, este video es todo un libro, ¿verdad? Pero hay una síntesis de lo que vamos a ver acá. Podéis saber si
Hola amigos, soy Inés Hijosa y hoy quiero hablaros de la comprensión lectora y de cómo podéis saber. Hola amigos, soy Inés ¿Se escucha, perdone? Sí se escucha, Lick. Muy bien, ahorita lo voy a poner. Hijosa y hoy quiero hablaros de la comprensión lectora y de cómo podéis saber si el niño la tiene. Comprender lo que leemos implica asimilar la información, poder resumirla, contarla con nuestras propias palabras y poder explicárselo a los demás. Si quieres saber si el niño tiene una buena comprensión de lo que lee, pídele que lea en alto un pequeño texto adecuado a su edad y observa si comete alguno de los errores que te indico a continuación. Primero, si lee fluidamente o si se va parando en cada palabra. Por ejemplo, si lee mi colegio es nuevo. Si es capaz de leer la palabra de un golpe o si la parte. Por ejemplo, leer mi colegio. Observa si vuelve a releer la palabra. Por ejemplo, leer mi colegio. Si cambia unos sonidos por otros. Por ejemplo, si lee miedo por miedo. Si se inventa las palabras, si pone unas que no están. Debes observar también si sigue la lectura con el dedo, si se cambia de fila al leer. Debes mirar si es capaz de parar en los puntos, en las comas, hacer las interrogaciones, las admiraciones o si lo lee todo como si todo fuese lo mismo. Cuando ya termine, debes hacerle preguntas sobre lo que acaba de leer, pero preguntas que impliquen reflexión, no solamente recuerdo. Si ves que ha cometido algunos errores de este tipo, muy posiblemente le falte comprensión lectora. No lo dejes pasar si ya ha terminado tercero de primaria, porque a esta edad debe de tener ya una lectura fluida. Ten en cuenta que los problemas de lectura conducen al fracaso escolar porque casi todo lo que tenemos que aprender tenemos que leerlo primero. El siguiente paso sería encontrar la causa de ese problema y ponerle el tratamiento adecuado para que pueda superarlo. Nos vemos pronto, amigos. Bueno, a ver qué opinan de este video. A ver, ¿alguna opinión? Licenciado, buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, en este caso creo yo que ella estaba desglosando de una manera los niveles de lectura, ¿verdad? En este caso, ella ya mencionaba de una manera diferente el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico, ¿verdad? Ella mencionaba primero que para que el niño le interese o se pone a leer una lectura tal vez un poco fácil o una lectura entretenida, ¿verdad? Para poder seguir subiendo de nivel de lectura y llegar, en este caso, hasta un nivel crítico que ya sea uno de los niveles mejores para la lectura del estudiante, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge. Y realmente aquí hay algo también que el video menciona en relación al uso de los signos de puntuación, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros leemos, pues así no respetamos los signos y cada signo de puntuación pues nos da la idea de hacer una pausa o también de enfatizar en alguna idea que tiene el texto. Bueno, ¿y cómo podemos aplicar los niveles de comprensión lectora? A ver, ¿alguna idea que ustedes tengan aquí? Y en cierta manera, cuando opinaba Olga, daba ya alguna idea de cómo poder aplicar esta parte. Pero ¿alguna idea aquí que ustedes tengan para cómo podemos aplicar estos niveles de comprensión ya en la vida propiamente? Quisiera yo dar un pequeño aporte. Por favor, Jorge. Bueno, en este caso, pues, ¿cómo podemos aplicar los niveles de comprensión lectora? En pues como lo mencionaba, ¿verdad? Primeramente, abrirnos paso con lecturas entretenidas, lecturas fáciles, tal vez no cargadas de imágenes, pero que sean interesantes, llamativas, para que se dé esa fascinación de poder leer, de que a mí me guste, de que me entretenga,
y querer yo descubrir más, ¿verdad? Para ese sería el nivel literal, para poder aplicarlo, ¿verdad? Para seguir con el nivel inferencial, que ya sería un poquito más fuerte, más entretenido, ¿verdad? Podríamos mencionar que se puede cambiar poco a poco de las lecturas, ¿verdad? Para no solo enfocarnos en que a mí me gustó una lectura infantil o me gustó una lectura que contenga imágenes, ¿verdad? Sino que nosotros también veamos el desarrollo que tiene cualquier lectura y el cambio que puede otorgar para que finalmente pues lleguemos tanto al nivel crítico que a nosotros también nos interesa, ¿verdad? Que somos los lectores, que somos los que comprendemos, que somos los que entendemos y podamos nosotros desarrollarnos mejor plenamente, puesto que la lectura no solo ayuda a que nosotros sepamos, sino que ayuda a que nosotros aprendamos, que nosotros indaguemos y que sobre todo busquemos puntos importantes en una lectura y sobre todo que nosotros aprendamos a ver, a analizar y a entender de qué nos habla la lectura, porque muchas veces agarramos lo que hay, solo lo leemos y ya, ¿verdad? Y de repente nos preguntan, mire, ¿qué dice la lectura? Ah, es que en la lectura dice, ¿verdad? Es que en el punto dice, entonces en este caso el nivel crítico ya es para que nosotros mismos desarrollemos un punto importante de lectura, pero con nuestras propias palabras, sabiendo, en este caso, el punto importante de una lectura, no solo agarrar partes del libro y exponerlas, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Jorge. Interesante lo que usted ha dicho. Buenísimo, buenísima la idea. ¿Alguien más que nos pueda compartir acá? Sí, por favor, Olga. Bueno, en una sola lectura se puede desarrollar estos 3 niveles. Por Ajá. ejemplo, en el literal, podríamos preguntarle a los estudiantes quiénes son los personajes principales, quiénes son los secundarios, los sucesos, lugares o valores que se digan en la lectura. En el inferencial, ya podríamos pedirle al estudiante qué otro título le podría poner, Ajá. mostrarle la portada y indagar con solo la imagen o el título de qué podría tratarse la lectura. Entonces ya es lluvia de idea, ahí ya es un nivel inferencial, porque ya no es literal como cosas puntuales que digan la lectura. Ahora en el nivel crítico ya podríamos pedirle al estudiante cómo lo aplicaría para su vida, aunque aquí en estas fases de la lectura tiene que ver mucho la edad cronológica del estudiante. Porque, por ejemplo, para un nivel más bajo, no podríamos colocarle un texto que no tenga imágenes, tendría que estar ilustrado. En el nivel básico, por ejemplo, diversificado, sería un poquito como aburrido para ellos un texto que tenga demasiadas imágenes, sería más como lectura. Entonces, podemos desarrollar estos 3 niveles en una sola lectura, ¿verdad? En un solo periodo, tratar de hacer desarrollar esto en los estudiantes para que la lectura no sea tediosa y ellos no se aburran, ¿verdad? Entonces, pero sí tiene que ver mucho también el nivel cronológico del estudiante. Muy bien, Olga, gracias, gracias, gracias. Interesante lo que usted ha dicho, ¿verdad? De la parte de cómo aplicar esto ya en la vida, en la parte del trabajo que nosotros realizamos. ¿Alguien más que nos pueda compartir? Bueno, solo Jorge y Olga están ahí participando. A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? A ver, ¿alguien más que nos pueda compartir? Sí, licenciado, todo lo que están diciendo los compañeros es bien importante que los estudiantes lo vayan aprendiendo así progresivamente, porque cuando ya uno crece, a veces el tiempo, digamos, para las lecturas es poco, entonces a la primera lectura uno tiene que desarrollar todo, porque posiblemente ya no hay tiempo para hacer una segunda. Es cierto, ¿verdad? Y para eso hay que buscar algunas estrategias, ¿verdad? Ya creo que hay algunas experiencias de parte de ustedes.
pero ahí va la idea, ¿verdad? De cómo podemos aplicar los niveles de comprensión lectora. Para hacer alguien más, sí me interesa ver si ustedes tienen alguna experiencia, ¿verdad? De cómo, o si no, alguna idea. A ver, alguien más. Vamos a ver qué dice Jocelyn. ¿Cómo podemos aplicar los niveles de comprensión lectora? A ver si está por ahí. No está yo. Y aquí estoy, Adelante. que está un poquito baja de red. A ver, alguien más. A ver, Miguel Ángel, ¿qué nos dice Miguel Ángel? A ver si está por ahí. Bueno, espero que estén en clases, ¿verdad? Yo casi no pido que activen su cámara para que a veces baja la señal, pero espero que estén ahí en clase, ¿verdad? Para que podamos conversar sobre lo que estamos viendo, ¿verdad? Tan importante. A ver, si Adelaida, adelante. Mateos, bueno, en cuanto a cómo aplicar los niveles de comprensión lectora, pues ya veíamos todo, digamos, el punto importante de la lectura, pero también para lograr finalmente aplicar esos niveles de comprensión lectora es importante también tener lecturas contextualizadas y sobre todo de una forma intencionada, que de momento pues lo que tengamos a la mano lo pongamos en contexto, pero sobre todo que lo que tengamos a la mano realmente amerite de que pueda aportar más de lo que nosotros como conocimiento previo tenemos. Entonces ahí es donde interviene bastante, digamos, el tipo de lectura que nosotros vayamos a realizar también con los estudiantes para que se emocionen, para que les llame la atención, efectivamente, en realizar, digamos, lecturas, ¿verdad? Como el caso de algún tema que vaya relacionado, que podemos decir, a la cosmovisión, y dentro de eso se puede desglosar algún momento cotidiano, ¿verdad? Son parte, digamos, importante decir cómo contrarrestar la cotidianidad que también se tiene, digamos, según los contextos, ¿verdad? Porque si voy a la ciudad capital, es otro contexto diferente del estudiante y entonces habría que ir como complementando sus conocimientos previos hacia una lectura que le va a aportar, en ese sentido, más conocimiento. Pues, ¿cómo consideraría que eso es algo muy importante? Y pues para poder llegar entonces como tal la aplicación de estos niveles, pues sí es importante también de hacerlo de una forma consecutiva, que es lo que también nos piden como docentes, ¿verdad? Es decir, no una vez a la semana, que es lo que nos pasaba al momento de dar clases, por ejemplo, del idioma, se lo reciben un periodo de 30, 35 minutos a la semana y ahí pues no, obviamente no vamos a lograr el objetivo que queremos para fortalecer el idioma, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con el caso de la lectura, puesto que no le damos continuidad, es decir, como lo mencionaba ahí alguna compañera, ¿verdad? Es decir, bueno, ahorita la lectura es, ¿qué le puedo decir? Sobre la vida de Istinur, pues se me ocurre un título ahorita, ¿ve? Y entonces, ¿cómo dividirla? Es entonces, bueno, toda la semana vamos a estar haciendo esa lectura, ¿verdad? Pero no solo hacer la lectura, sino para poder entonces aplicar eso desde la parte literal, qué técnicas, qué estrategias voy a implementar y que no necesariamente sea solo, bueno, agarro el libro, agarro el folleto y me pongo a leer, ¿verdad? Sino viene también la parte interactiva y sobre todo la creatividad de uno, cómo dárselos a conocer. Regularmente con el caso de la parte preescolar, pues están los famosos, esos libros gigantes, ¿verdad? Eso quiere decir que les llama más la atención, es algo fuera de lo común. Ya la semana pasada, anteriormente decía uno de nuestros compañeros acá, decía, a mí no me gusta la lectura, pues efectivamente porque nos la plantean de una manera tan negativa en el sentido de que ni siquiera color tiene que importar bastante también los colores y sobre todo con el caso de los niños, algo que sea llamativo para ellos, para poder lograr entonces
¿verdad? Digamos, la aplicación, como el caso de la parte crítica, ¿verdad? Cómo darle la intervención a los niños entonces en la técnica, que si bien se usa la lluvia de ideas, pero esa lluvia de ideas se puede internalizar a través de juegos, a través de dinámicas, a través de diferentes tipos de actividades, de manera que al final aplico esto, pero de una forma creativa y hasta cierto punto de una manera innovadora. Entonces, eso es lo que también nosotros, bueno, al menos en mi caso, estoy tratando una manera de aplicar. Pues, ahí sí que lamentablemente, como les digo, a veces los docentes, solo porque sean comunicación y lenguaje, te toca, ¿verdad? Y no es así, sino cómo integrar todas las áreas y que si bien es una vida cotidiana, pero bien se puede integrar matemática, bien se puede integrar otras áreas o en sí todas las áreas que tenga, pero cómo saber hacer esa integración también de la lectura y que lleve esa secuencia. Muy bien, muchas gracias, Adelaida. Ha dicho dos cosas fundamentales que para mí es, digamos, la parte esencial de la lectura. Y usted ha mencionado el tema de la contextualización. Y cuando vemos aquí el texto que aparece aquí en este párrafo, dice: leer un buen libro es como estar en la luna. Durante esos instantes, mientras te sumerges entre las páginas, dejas de tener los pies en la tierra. Viajas lejos a otros lugares, a otros mundos, a otras vidas. Cuando el estudiante conoce más, digamos, un niño que está aprendiendo a leer y resulta que está leyendo sobre la vida de la comunidad o la vida de su papá o la vida de un personaje importante, y él cuando mira ahí, de verdad, uno se impresiona. Yo tengo una experiencia de niño cuando yo aprendí a leer y a escribir en primer grado, y yo era muy inquieto porque me gustaba mucho leer y aprendí tan rápido a leer en primer grado que creo que ya entré a primer grado, ya sabía leer porque estuve 2 años en una guardería infantil y preescolar. Ahí aprendí muchas cosas, pero nunca me enseñaron a leer ahí en la guardería. Sí me enseñaron, digamos, letras. Ahí lo que me enseñaron eran dibujos y lo que decía Olga en su momento, pues leer las imágenes y todo. Pero cuando llegué a primero, de verdad, aprendí tan rápido la lectura y yo, en vez de decirle a la maestra, por ejemplo, ella me enseñaba letra por letra, ¿verdad? Y luego le decía: ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces la maestra me dijo: mire, aquí está el libro. Entonces ya empecé a leer el libro, ¿verdad? Y realmente se recuerdan antes, el libro Victoria era el libro que teníamos. Y yo realmente empecé el libro Victoria, hasta los dibujos hice el libro Victoria en mi cuaderno. Pero después de leer libro Victoria, ¿verdad? Me dieron el famoso Barbuchín, el libro Barbuchín. Leí no sé cuántas veces el libro Barbuchín, total que ya era, para mí quería más. Y ahí en la biblioteca de la escuela, ahí habían unos libros. Entonces yo le pedí a la maestra para que leyera los libros de la biblioteca, pequeña librera que tenía ahí, tenía 5 libros, pero dentro de ellos habían ahí algunas historias como del Popur, también de Virgilio Rodríguez Macal, por ejemplo, los libros de él. Pero habían 2 libros que jamás se me van a olvidar. Habían 2 libros, uno que se llama La carreta de Juanito, así se llamaba el libro, La carreta de Juanito. Y el otro libro se llamaba Emma Milo y yo, así se llamaba el libro, Emma Milo y yo. Yo me leí cuántas veces este libro, de verdad, era un libro muy bonito y todavía recuerdo muy bien. Eran mis primeros libros, ¿verdad? En primaria. Pero lo que dice aquí Adelaida es muy importante, porque en cierta manera la parte de la contextualización es fundamental. Y por otro lado, también la parte de cómo, digamos, integrar, no separar las materias. Todo es integral. Eso significa que cuando yo estoy en comunicación y lenguaje, hasta ahí los niños están leyendo, o muchas veces yo divido esa parte de las áreas. Las áreas son integrales. Y yo tuve que romper paradigma en su momento y cuesta porque el sistema nos ha enseñado a poner planas, a poner muchas cosas en la escuela.
pero en su momento yo di 3 años primer grado. 3 años primer grado. Mi práctica docente fue en una aldea, ahí fui a vivir y di primer grado. Y luego cuando ya empecé a trabajar, trabajé 2 años primer grado. Y realmente cada experiencia es diferente. Yo les digo a todos, en la experiencia que he tenido en cualquier lado, tanto en área rural como en área urbana, en L1 y en L2, ¿verdad? En mayo los niños ya saben leer y escribir. En mayo, no hay más tiempo. En mayo ya los niños saben leer y escribir. Y alguien me dijo en su momento, ¿y cómo le hace? Sencillo, le digo yo, sencillo. Yo no divido áreas, yo solo utilizo 2 áreas, lectura y matemáticas, y todo es integral. Hablo de ambiente social y natural, hablo de todo. Entonces, ahí está, digamos, de manera integral todo lo que estamos viendo. Entonces, en esa línea, pues yo utilizo esa estrategia. Y cuando empecé a trabajar con los niños, los compañeros con listado de útiles escolares enorme. Y yo solo pedí 3 cuadernos nada más, 3 cuadernitos. Y un libro que era común, digamos, pedir un libro. Pero realmente yo tenía mi propio libro, ¿verdad? Que les enseñaba a los niños. Y tuve que romper ese paradigma. Imagínense ustedes, un niño de un centro educativo privado, el que ellos están acostumbrados en los útiles escolares, un listado grande de útiles escolares, y yo 3 cuadernos y unas hojas, crayones y todo lo demás que siempre se pide. Y los papás decían, ¿y por qué tan poquito? ¿Verdad? ¿Y por qué no pide más cuadernos? No, le digo yo, eran 3 cuadernos, uno con líneas, cuadros y sin líneas, 3 cuadernos nada más. Y era todo. Y las otras áreas, pues, ¿cómo le va a hacer? Y el cuestionamiento, déjeme, yo sé qué hacer con ellos. Y empezamos a trabajar con los niños de esa manera. Y utilizaba ambos cuadernos porque también hay formas. Cuando el niño empieza a desarrollar bien, a aprender bien, por ejemplo, utiliza los cuadros ahí para hacer las letras de manera ordenada y todo. Utilizaba el cuadrito, ¿verdad? Para enseñarle a los niños. Decir que era una forma, yo utilizaba el cuaderno de cuadros para enseñar a leer, ¿verdad? Cada cuadrito yo ponía una letra y cada espacio dejaba un cuadrito. Aquí hay un espacio, mire, se separa la palabra. Mamá me ama, como decía realmente los libros anteriores. Y así era, y así aprendieron. Después de finalizar el cuaderno de cuadros, ya utilicé el de líneas, es decir, que ya no estaba el cuadro, ya utilizaba el cuaderno de líneas, ¿verdad? Ya no era marcado, sino que era la parte de la familiarización que tiene el niño. Entonces ya escribía así, ya separaba, ¿verdad? Mi mamá me ama, por ejemplo, ya escribía muy bien. Y luego, cuando ya el niño empezó a familiarizar con las líneas, ya utilizaba el cuaderno sin líneas para que el niño escriba recto, ¿verdad? No torcido, sino que así, mire, derechito, como decimos nosotros. Es decir, ese grado de complejidad del niño, pues si nosotros le vamos a enseñar de esa manera, pues obviamente el niño va a aprender. Y luego, algo muy importante que también lo hice en su momento, yo les decía a los niños, miren el primer día de clases, vamos a ver acá, escriban su nombre y escriban el nombre de su familia. Y como el niño no sabe leer, entonces hace garabatos ahí, ¿verdad? Este soy yo, aquí está mi mamá, aquí está mi papá, pero garabatos, ¿verdad? Ahí dibujo y el nombre de ellos y su nombre abajo, con su firma. Él decía, ahorita tienen que firmar ustedes. Y un garabato ahí el niño, aquí estoy yo. Y luego juntaba todas esas hojas de los niños, ¿verdad? Juntaba todas las hojas y ya los ponía en un folder y le decía a alguien, mire usted, hágame un dibujo acá de lo que usted considere la familia aquí. Y hacía un niño el número de la familia y otros 2 niños que ponía uno de portada y una de contraportada. Y ese libro era un libro de los niños y lo ponía en la librera. Y decía, miren, hemos escrito el primer libro y aquí está la historia de todos ustedes. Yo los engachaba y los ponía en la librera.
A los 3, 4 días o el viernes yo hacía otro ejercicio. Bueno, ahora escribamos sobre lo que hemos aprendido el día de hoy. Y el niño no sabe leer todavía. Y empieza a escribir ahí con sus garabatos, dibujos y todo. Bueno, ya terminamos entonces el aprendizaje de esta semana. Otra vez una portada. Bueno, aquí están los libros de esta semana. Total que a la semana eran 2 libros y tenía 30 niños, 35 niños tenía. Eran 35 hojas. Estamos. Al mes yo les daba ese libro a los niños que ellos han escrito y les digo, miren, a ver, ¿alguien sabe cuál es su trabajo? ¿Cuál es la hoja que hizo en su momento? Y decía, soy yo. Aquí está, aquí está. Y después los niños dicen, miren, así escribía yo. Y mire, ahorita ya puedo escribir mi nombre. Vean ese proceso. Y al final de todo, el año, tener una enciclopedia ahí, escrito por los propios niños, ¿verdad? No solamente de garabatos, de dibujos, sino que ya lecturas, cuentos, historias, experiencias, y al final del año, se imaginan todo lo que empezamos, y luego al final, yo ponía ahí, en vez de poner el Mickey Mouse o cualquier cosa ahí en el aula, ponía los trabajos de los niños, a lucir el trabajo de los niños, y le decía, miren un periódico mural, aquí está eso es el aula, aquí está tal fulano y con sus garabatos ahí. Pero luego, al final del año, como les decía, pues yo les hablaba ahí, las primeras horas es de lectura, ¿verdad? Y luego matemática, ¿verdad? Matemática. Cómo integrar esas áreas, ¿verdad? Yo estuve en un proceso de formación de las UAI en su momento, eso les estoy hablando del 89, 90, que fue una propuesta de un Ministerio de Educación del Sur que vino y realmente nos vino a implementar las unidades de aprendizaje integrado. Es decir, que muchas veces nosotros en la parte de lectura, el generar, digamos, esta parte que comentaba Adelaida, lo que dice Olga también, digamos, esta estrategia, lo que dice Jorge, digamos, empezar con lo más chiquitito y luego va ampliando, ¿verdad? Háganlo, porque realmente a mí me funcionó. Y ver cómo el niño empieza y cómo va avanzando en su aprendizaje, ¿verdad? Qué lindo cuando uno mira a un niño decir, mire, así escribía yo, mire, ahorita ya tanto he avanzado, mire, ¿y cuánto se califica usted? Le decía el niño. Yo ahorita me pongo unos 90, profe, porque ya avancé. Y otro niño, profe, a mí me ahí andan, ahí los niños anotando ese cuaderno que llevan. Mire, aquí está. Bueno, hasta dimos el recorrido en la cuadra, 2, 3 cuadras. Y al regresar, le decía, mire, a ver, ¿qué negocios son? Vimos aquí, yo escribí aquí tal negocio, ¿ve? Aquí dice tal cosa. Es decir, esa realidad, ¿verdad? Inculcarles de que la lectura es fundamental. Pero por otra parte, el involucrarlos en la vida real, en ese aprendizaje. Y luego yo le decía ahí a los niños, bueno, ahorita, ustedes ya saben leer y escribir, ¿verdad? Les decía a los niños ya casi por ahí, por el mes de junio, julio, ya los niños ya aprendieron a leer. Bueno, vamos a hacer una lista de preguntas y ustedes, les ponía así a grupitos, ustedes ahorita van a entrevistar a los bomberos, ¿sí? A los bomberos, con algunas preguntitas que ustedes quieren hacer, pero quiero ver las preguntas de ustedes. Y los niños me enseñaban sus preguntas. Mire, a ver, ¿qué se necesita para ser bombero? ¿Verdad? ¿Qué hace un bombero? ¿Verdad?
y todas las preguntas que los niños escribían. Y luego, bueno, entonces vamos ahorita al centro de salud. Vamos a ver, vamos a entrevistar al doctor del centro de salud. Vamos a entrevistar al juez de paz a ver qué trabajo hace él aquí en la comunidad. Vamos a entrevistar al alcalde y le vamos a buscar una cita al alcalde. Y ahí los niños íbamos ahí a buscar la cita con el alcalde para que nos atendiera. ¿Se imaginan esa parte? De verdad, estimados compañeros, compañeras, de verdad eso rompe el aprendizaje, ¿verdad? De ese contexto en el cual estamos. Se imaginen en la MUNI, el grupo de niños ahí, hasta el alcalde ahí con todos los honores, ¿verdad? Daba. Es decir, transforma esa educación, no simplemente es teoría, sino que llevarlo a la práctica. Y luego íbamos ahí a entrevistar a un albañil, a un agricultor, a un sastre, a un zapatero, para ir a observar a un carpintero, miren cómo hace